Bien, hoy inauguramos esta sala, esta era un aula normal y también agradecer el esfuerzo de la administradora de edificio Pilar Martel, que le da mucha vergüenza que lo diga, pero ella se empeñó de manera eficiente en la consecución de este aula de grado y con el apoyo de Miguel Savera, el secretario de la escuela, pues hemos montado esta habitación, pues, donde probablemente pues, leemos tesis, carrera, y hoy es el primer día que lo usamos, por eso hoy estamos inaugurando. Pasen por favor, hay dos sitios aquí delante, y si no la mesa, no nos vamos a sentar. De hecho, el haber planteado la presentación de los libros que es la excusa de estar aquí, la íbamos a hacer en el salón de actos, pero la obra la entregaron a tiempo y forma y podemos hoy pues, oficialmente inaugurar esta obra. Decir que después de esta semana conmemorativa que hemos concentrado en una serie de eventos, conferencias, etcétera, que tenemos pendiente 15 días después de que acabemos, vamos a tener un homenaje a nuestro amigo y compañero Carmelo Padrón, que ya el Cabildo se lo ha hecho, pero la universidad todavía no lo ha hecho, la Escuela de Arquitectura ya lo teníamos hablado con la dirección del Departamento de Construcción Arquitectónica para hacer este evento y que lo anuncio aquí para decir que en la Junta de Centro acordamos llamarle a este aula catedrático Carmelo Padrón Díaz, que en el día del homenaje pues pondremos la placa y la inauguraremos oficialmente con ese nombre, pero ya anuncio que esta será el aula Carmelo Padrón Díaz. Bueno, la presentación me acompaña pues José Luis Lago Vaquero, que lo conoce, el profesor de proyecto de esta escuela, y Jorge, ¿tu era otro apellido, Jorge? García. Jorge García, si quieres Jorge fue becario, Jorge fue becario en el área de gobierno, ha terminado ya ha tenido ya el título de arquitecto, trabaja en Tenerife, pero él ha continuado trabajando con nosotros en el 50 aniversario. De hecho, los logos, todo el merchandising, todos los elementos visuales que ustedes vean, cartelería, pendrive, blogs, todo eso lo ha generado él, que yo solo le pedí un logo, pero me trajo todo un documento de identidad corporativa relativa al 50 aniversario, lo cual le agradecemos. Entonces, él está ahí porque este libro tiene una historia muy larga. Este libro, que ahora es un cómic, es el libro de estudiar arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, no en cualquier escuela, sino está contextualizado a nuestra escuela. Y este libro, el actual rector, cuando era, y yo no le voté, cuando era vicerrector, si yo me presenté en otra candidatura, para que quede claro, así que no es una cuestión de politiqueo, sino cuando era vicerrector de la universidad, vicerrector de investigación, me llamó un día porque estábamos en plena crisis, no sé si saben, nosotros teníamos una matrícula, me van a permitir que les eche este cuento porque es lo que justifica el tema, una matrícula de 155 estudiantes nuevos que duró desde el 2009 que entramos en la dirección hasta 2 años después. Y después pasamos a 110 estudiantes, luego pasamos a 90 estudiantes, luego pasamos a 45 estudiantes nuevos, que ahí yo ya me empecé a asustar porque claro, las cuentas de los consejos sociales y de los gobiernos son las que son. Y nos planteamos el objetivo histórico de la escuela, que era 80-100. Este año hemos subido a 70, yo espero que el año que viene vayamos a los 80 y nos mantengamos en nuestro ratio histórico, que es 80-100. El 150 son las avaricias de los grupos de gobierno que querían más matrícula y lo pusieron ellos, nosotros habíamos puesto... Bueno, pues nos mandó un libro, dice, ¿por qué no hacen un libro para promocionar los estudios de arquitectura? Y claro, nosotros con el viejo esquema, pues nos sentamos Jorge, Saúl, que era otro compañero de Jorge, que era becario, Rodríguez, García, tú, yo, Ardeno, la subdirectora de títulos y ordenación académica, que es Elsa Gutiérrez, que debe estar por ahí, allí. Nos sentamos, bueno, pues vamos a preparar un concienzudo libro sobre los estudios de arquitectura. Hicimos una maqueta del libro que era un socotroco así, horrible, era, a todos nos resultaba pesado, pero entendíamos que era un poco lo que hablaba María Mayo antes, era lo que esperaban de nosotros, ¿no? Un libro sobre arquitectos, ¿qué vamos a hacer? Y un día aparece por aquí el que ya era rector, y le digo, mira, ve que te vamos a enseñar la maqueta del libro. Y entonces se puso como incómodo en la silla, él mismo, ¿no?
Dice, pero esto no es un poco aburrido, ¿no? Este libro no es un poco aburrido si lo estamos pensando para gente de instituto. Pues mira, pues sí, que tiene razón, ¿no? Tiene razón, fuera ese libro. Y nos volvimos a reunir y dijimos, venga, vamos a pensar en adolescentes, somos monitores de campamento, vamos a pensar que vamos a lanzar un mensaje a los adolescentes. Ahí se pusieron Saúl y Jorge a buscar y encontraron a La Moderna del Pueblo, el cómic Moderna del Pueblo, alguno conocerá, y dice, mira, en este bosquejo podemos trabajar. Y ahí empezamos a montar el guión, porque nosotros hacíamos apostolado por las Islas Canarias, que llevábamos a un becario, la subdirectora y yo, pues con papeles y proyectores, pues diciendo, venid a nosotros que tenemos los estudios de arquitectura estupendos y tal. Y entonces teníamos todo un guión de qué cosas se contaban a los adolescentes para que tratar de enganchar. Alguno cayó, porque alguno luego nos lo decía por aquí, me voy a callar ya eso, porque me enrollo mucho. Y nació este libro, contamos el guión con los bocetos de La Moderna del Pueblo, pero con nuestros guiones y tal, y entonces necesitamos un ilustrador potente. Y entonces apareció, ponte de pie Ignacio Bordes, que es el quien ha hecho las ilustraciones muy contextualizadas a nuestro. Este libro lo tienen en ISU, está enlazado con la página web de la escuela, que dice Estudiar Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. Y luego venía la segunda, que era vestirme de carmelita e ir a visitar gente para que me diera dinero para hacerlo en papel, porque habíamos hecho una maqueta que nos había costado un montón de dinero. Y toc, Consejo Social, usted me la dio para hacer una edición en papel, porque claro, todo el mundo, para no darte dinero, se te dice, ah, digital, eso es lo que mola ahora, digital, no, bueno, tocar las cosas también tiene su cosa, ¿no? Y entonces tenemos una tirada de 150, y ya veremos a quién asaltamos en la siguiente, y este es el libro que ahora Jorge contará sus intrigas desde la perspectiva de quienes estuvieron en la composición del guión, la ilustración, que está ahí Ignacio, y luego posteriormente pasaremos a José Luis Gago, que presentará el libro que hemos hecho conmemorativo del 50 aniversario, y que ya tenemos la edición digital, también está en ISU, ya pueden pasar las paginitas y ver allí todos los artículos, lo pueden encontrar, pero también estamos subidos a modo de buitre en un árbol, oteando el horizonte a ver a quién devorar, pidiéndole para una edición en papel que esperamos en unos meses tener. Pues Jorge. Yo, bueno, yo ni de coño me esperaba que hubiera tanta gente hoy. Así que yo me lo preparé un poco así como para mí, para contarlo entre 4, pero que al final somos montones. Voy a ponerlo también en el enlace directamente aquí para mostrárselo un poco el libro y en qué consistió. Bueno, eso, destroza a José Luis. No, lo voy a minimizar rápidamente y mientras pues sí me gustaría... A ver, esto no funciona. Sí me gustaría, mientras lo pongo, agradecer a la dirección, como ya dije el día de la presentación. Agradecerle tanto desde mi parte como desde la de Saúl por haber confiado en nosotros para hacer este libro, no solo este, sino el anterior y el que vino ahora, que luego hablará el profesor. Y bueno, aquí aprovecho ya, si se meten en ISU, no sé si lo están... Ah, no lo están viendo. Vale, ¿cómo hago para que lo vean? Uy, espérate, esto no es. Sí. Aquí el digital soy yo. Vale, pues aquí si se meten en ISU y se meten a Las Palmas, pues tienen todo lo que se irá colgando a partir de ahora desde la escuela. Tienen el libro del 50 aniversario, de estudiar arquitectura y la marca también que se hizo en su momento para la jornada. Y a nosotros, como decía Enrique antes, pues cuando se nos planteó el hacer este libro, empezamos haciendo un bloque de libro, como era el del 40 aniversario, que era un poco tocho e incluso la maqueta ya se veía un poco fea. Entonces cuando se la presentamos al rector nos mandó a hacer algo mucho más escueto, mucho más simple. Y como dijo, es que ya casi lo contaste todo tú. O sea, como dijo Enrique, pues yo ya me había pegado un tiempo con ellos viajando por las islas, contando la experiencia de la escuela, tanto aquí como en Tenerife, La Palma, La Gomera. La Gomera no sé si fuimos. Bueno, fuimos por varias islas contando en qué consistía estudiar arquitectura en la WPSC. Y aquí lo que se nos planteó básicamente era hacer todo ese discurso que hacíamos a diario en los institutos, pues en una edición de libro.
Entonces seguimos siempre el mismo guión. Planteábamos pues desde que sales de la carrera y ahora qué ocurre, que cómo te planteas eso de estudiar arquitectura y un poco esas inquietudes que yo decía que yo tenía, que yo salí del bachiller sin querer estudiar, sin saber qué querer estudiar y acabé estudiando arquitectura y me acabó gustando. Un poco contando toda esa historia. Entonces, sin duda, cuando planteamos todo el guión, durante el proceso de hacer el guión y de transformar esa charla que dábamos a diario en una serie de páginas, muchas veces nos excedimos en el sentido de que también éramos muy irónicos, ¿no? O sea, gracias a eso Enrique nos hizo un filtro, porque hay veces que nos excedíamos a lo mejor un poco en la forma de contar las cosas, que no estaban a lo mejor de la manera correcta, y fuimos ahí un poco entre todos sintetizando la información y haciéndola más accesible. Entonces, en ese momento cuando nos planteamos el cómo hacer el libro, pues nosotros lo que hicimos básicamente fue maquetar todas las páginas, o sea, poner todos los textos, organizar los textos, cómo tendrían que estar configuradas las páginas, qué dibujo debería aparecer en cada zona. Pero bueno, o sea, nosotros estudiamos análisis los dos, tanto Saúl como yo, pero no éramos capaces de sintetizar en un cómic de una manera muy atractiva lo que queríamos. Tampoco sabíamos qué estilo darle, porque cada uno de nosotros teníamos un estilo que a lo mejor ni siquiera se encajaba con las necesidades que tenía un estudiante de bachillerato. Sí, es verdad que los arquitectos a lo mejor cuando terminamos tenemos un dibujo muy definido, pero que no se entiende previamente si no sabes que eres arquitecto. Entonces, gracias a la intervención divina apareció Ignacio en nuestras vidas. Esa reunión de Ignacio, puedes hacernos los dibujos, y Ignacio se dio muy gentilmente, y gracias a eso y todo el curro que se ha pegado detrás, yo creo que sin duda debería ser el que está aquí sentado o aquí de pie y no yo. Él hizo unos dibujazos, no solo estos dibujos que están aquí, sino el proceso de cómo lo fue haciendo, cómo fue planteando desde imágenes, desde las propias imágenes de los arquitectos, ese cómic y ese insertar a los arquitectos en la escuela, que era un poco lo que nos interesaba. Nosotros poníamos los textos, pero también ponía las expresiones, el cómo relacionar a unos personajes con otros, y siempre nos indicaba un poco la dirección, si él consideraba que había que cambiar algo, se cambiaba. Y bueno, realmente por lo que hemos ido viendo un poco, pues eso, como explicaba antes, hablaba que se puede hacer cuando terminas la carrera, qué puedes hacer, qué necesitas saber para empezar la carrera, y cosas que a lo mejor ahora a nosotros como arquitectos pues nos resultan muy obvias, pero que a lo mejor para un estudiante pues no lo son, o un estudiante de bachiller que está ahí en la duda si coger ingeniería, si coger arquitectura, si coger diseño de interiores, pues le puede decidir. Y realmente yo creo que lo positivo es que has tenido, bueno, después tenía sus toques de ironía, lo positivo es que ha tenido bastante repercusión, por lo que me ha dicho Enrique, por lo menos hoy, que ya hay editoriales que están viendo el libro y lo están tomando como referencia. Otras facultades también que les ha interesado el libro y les interesa un poco la dinámica que siguen para captar alumnos. Y bueno, y yo que tengo el acceso al ISU y puedo ver la cantidad de veces que se ha metido la gente, puedo decir que sí, que ha tenido su repercusión. En ese sentido, yo me encuentro muy feliz de haber participado en este proyecto, de haber formado grupo con todo el mundo o todos los que trabajamos, y yo por mi parte eso, agradecer a Enrique y a Elsa por su apoyo, y decir que bueno, que finalmente yo pude trabajar no solo en la maquetación de este libro, sino en la del 50 aniversario, que es de la que va a hablar él ahora. Y yo como exalumno estoy súper agradecido, y no lo dije el día tampoco quiero que suene esto a tal, pero no lo dije el día de la presentación, de que la escuela apueste por alumnos de aquí para hacer estas cosas, porque yo creo que no es que sea yo, sino que podría haber sido otra persona perfectamente la que podría haber hecho esto, seguramente mejor o peor, pero podría haber participado. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué más decir de este libro. Espero que siga teniendo éxito y que el día de mañana lo tenga ahí. Bueno, lo tendré, porque ya es un recuerdo. Y nada, agradecer otra vez a Enrique y a Elsa, y sobre todo también a Ignacio, porque para mí es magia. O sea, poder hacer eso es magia.
Y nada, pues eso es todo. Te dejo esto aquí. ¿Te lo paso para allá? No. Sí, quítalo, quítalo. Ahora Este de aquí. ¿Lo haces tú o te digo? sí. Vale. Meto aquí. Nada, F5. Empezamos la segunda parte, que es el libro del 50 aniversario. Lo primero que quiero decir, que gracias por contar conmigo para este acto, porque me parece que es un recordatorio muy importante. La historia de la escuela se ha resumido en 3 libros y este es el cuarto, el del 20 aniversario, el del 30 y el del 40, y por lo tanto me parece muy interesante porque en el fondo es aquello más próximo que todos tenemos para leer y conocer el ambiente de esta escuela. Es decir que con este 50 aniversario lo que quiero felicitar también es a la Junta de Gobierno, porque felicitarnos a todos nosotros, alumnos, padres, profesores, todos los que estamos aquí durante todos estos años y que convivimos de una manera, por llamarlo de una manera cotidiana, pero que el hecho de tener un día para festejarlo pues siempre es agradable. En ese sentido, me parece que esto de la gran celebración, todos estos actos, pues es importante, el desarrollo de todas estas actividades, muy propia de un centro universitario, y por lo tanto, el llevar el trabajo que ha supuesto todo esto y las ediciones, aunque falte dinero para la impresión de algún caso, me imagino que con el tiempo se irá solventando. Pero esto es algo que nos alegra y nos debe alegrar a todos, porque en el fondo esta es nuestra escuela y es donde hemos vivido bastante tiempo. Estos son los 3 libros de las anteriores ediciones. El primero, pues del año, cuando fueron los 20 años, en el año 88. Yo creo que resume un poco el ímpetu, la emoción que todo el mundo tenía por participar en la escuela, en la formación de esa escuela, en celebrar el 20 aniversario. Y así, consecutivamente, se fue abandonando la idea de arquitectura y urbanismo, identificarnos directamente con algo para identificarnos más con nuestro edificio y con nuestra propia historia, que ya era con los 40, en el que la portada del libro pues es el propio edificio y el 40. Y de ahí viene esta nueva reincorporación del 50 aniversario con una página ya en blanco. Ya tenemos nuestra propia historia, no necesitamos poner fotos ni decir que somos arquitectos ni nada por el estilo, sino con 50 nos homenajeamos muy bien. Por lo tanto, yo también felicito a los diseñadores gráficos porque han dado, yo creo que la clave al poner todo lo demás en los bordes y 50 como el elemento dominante. El libro, es decir, que es, como todos tendrán, un poco complejo porque escribe mucha gente, cada uno dice lo que quiere, no había un tema sobre el que trabajar, pero sí me han ayudado un poco a organizar dos partes. Hay una primera parte y una segunda parte. La primera parte es un poco los textos como de carácter más institucional, no digo institucionales, pero más institucionales. Y hay una segunda parte en la que hay textos libres de que cada profesor o cada participante ha escrito lo que ha querido, lo que investiga o lo que trabaja. Por lo tanto, yo también he hecho una especie de presentación a 2 bandas. La de la primera parte, presidida por 2 textos realmente institucionales, que es el del rector y el del director de la escuela, y luego la otra parte en la que hay un cambio de dirección en lo que voy a hacer, porque evidentemente tiene que ser una cosa rápida y no quiero pasarle muchísimo. Este es un poco el organigrama que tenemos. Tenemos al rector y al director de la escuela, y 8 interventores por un lado y otros intervinientes por el otro. En ese sentido, la primera parte se desarrolla con el texto introductorio del rector, que yo he querido un poco para crear un hilo conductor de toda esta trama del primer ejercicio de análisis que voy a hacer, es ir directamente al contenido de lo que habla. Yo creo que de forma clara nos dice que entiende que en este trabajo, en esta escuela, en este 50 aniversario, el corazón, la historia o los proyectos presentes y futuros forman parte un poco de lo que es el libro e incluso de lo que es la propia escuela. Y termina un poco diciendo su texto que eso se hace con una mirada crítica que ha contribuido a transformar la manera de comprender la realidad. A mí también esto me parece muy importante porque el sentido crítico, evidentemente, es la inquietud universitaria y un poco lo que refleja también este libro. La idea, por tanto, es organizar el corazón, la historia y los proyectos con la mirada crítica. En ese sentido, tenemos a nuestro director, que escribe también un texto, en el que dice que si la Universidad de Cerro es el lugar donde se desarrolla o debiera al máximo el nivel de pensamiento crítico
Es que debiera serlo, y creo que lo es, porque si hay un libro de los 4 que se han hecho para las celebraciones, posiblemente el más crítico y el más de su tiempo, el más que refleja la situación de la escuela y de la sociedad, es este. Yo creo que en todos se ha ido la mayor parte de los textos se ha tenido un sentimiento distinto. Yo creo que es la principal diferencia que tenemos cuando se pueden analizar los 4 con el tiempo. Y yo creo que Quique pues lo plantea también así desde este punto de vista muy claro. En su texto también dice que esa crítica desde el planteamiento territorial, desde el desarrollo urbano, sobre el diezmado patrimonio histórico insular y desde la edificación. Es decir, ha metido una componente nueva y una crítica. Es decir, aparte del desarrollo urbano y de la edificación, que son los temas claves, urbanismo, proyectos, que son los títulos que por llamarlo de alguna manera dominan el asunto, ha metido un elemento nuevo, que es el diezmado patrimonio histórico. La utilización de diezmado yo creo que es el elemento más crítico que utiliza. Ya no solo habla del desarrollo urbano y de la edificación, sino de que introduce una componente que no tiene una carga docente importante, que es la del patrimonio histórico, pero el hecho de tratarlo como un diezmado, a mí me parece que es esa componente universitaria que introduce un nuevo elemento en la escuela, un nuevo elemento en el debate, y además lo considera desde un punto de vista en el que ha sufrido o estamos experimentando el deterioro que supone los procesos de degradación o de malas intervenciones sobre el patrimonio. Después le sigue el primer texto, que ya no es institucional o cuasi institucional, es el de Jesús Álvarez García. A mí me parece que es un ejercicio de sinceridad emocionante. Yo creo que los que hemos vivido la escuela leyendo su texto, sin ser de urbanismo, nos podemos sentir muy apegados a su texto desde el punto de vista de que hace una especie de recorrido muy interesante de lo que fue la constitución de su propio departamento. Era que él participa casi desde el principio y todos eran incógnitas respecto al significado de la disciplina urbanística y específicamente la urbanística que debería formar parte de los conocimientos obligatorios para los nuevos arquitectos. Es decir, que no se tenía claro del urbanismo, pero encima aún lo que se dudaba es cuáles eran los que debían formar parte obligatoriamente, siendo el urbanismo materia secundaria. Yo creo que ahí habla mucho de la situación que vivió en aquellos años el área de conocimiento del urbanismo y el propio departamento, que en aquel momento era más de urbanismo, básicamente. Para ello tiene una componente de retroalimentación. No teníamos nuestras dudas, pero nosotros conseguimos tener durante ese proceso de tiempo 2 consejeros del gobierno de Canarias, 2 directores generales, un presidente del Consejo Económico y Social, el primer y segundo catedráticos de urbanismo de nuestra universidad y el primer profesor titular de la COSE. Es decir, yo creo que hace un desarrollo evidentemente crítico porque dice, aunque no teníamos claro cuál era este asunto sobre el que nos movíamos, sí teníamos un peso y podíamos reflejarlo desde el gobierno de Canarias hasta la realización de tesis e incorporación en la docencia. Ese proceso es interesante cuando luego avanza y empieza a comentar otras cuestiones interesantes desde el punto de vista docente, como es que las modernas infraestructuras viarias han hecho desaparecer la frontera entre lo rural y lo urbano. Ahora se convierte en profesor y empieza la crítica. Ahora es el profesor que da urbanismo, que tiene que tener un criterio sobre el que defender y donde empiezan a desaparecer las dudas que parece que se tenían al principio sobre cuál era el papel del urbanismo. Es decir, empieza a ser contundente y radical. Y se ha transformado en un espacio que en cualquier momento pueda pasar a formar parte de la ciudad, cuando no va a introducir nuevas centralidades exteriores a la ciudad. Ya no se está hablando de ciudad, se están hablando de alternativas. Se va a hablar luego de otro tipo de ciudades, las ciudades de pequeño y medio tamaño. Es posible reconocer facetas contradictorias, es cierto. El problema de hablar solo de urbanismo, al empezar a hablar de la pequeña escala, de las otras ciudades, de la alternativa, de los bordes, de lo que son las periferias, es por llamar de alguna manera un urbanismo que no era el ideal de la asignatura de urbanismo o de lo que se proponía el departamento. Lo que pasa es que en el propio crecimiento, esponjamiento y toma de posición es cuando surgen estas otras iniciativas. Luego empiezan otras cuestiones como muy disciplinarias, muy internas de la escuela. Y partiendo del plan Bolonia, dice que se promueve una mayor valoración de la constancia y el trabajo respecto a la preparación, la imaginación y las capacidades individuales. Es una crítica importante a lo que hace esto. Y luego dice que eso está suponiendo, o ha supuesto un desajuste enorme en detrimento de la profundidad del tratamiento de los problemas y de sus respuestas. Es decir, está haciendo una crítica, pero de una manera política, hacia lo que es los nuevos planes de estudio y las respuestas del alumnado.
Después nos viene un texto de Felipe Borges, como todos saben, el director que fue de esta escuela, y por lo tanto, bueno, aparte profesor, pero digo, para ser director tenía que ser profesor de la escuela. Bien, en él dice también algo muy interesante, desde llegados a esos 50 años, aquella chispa ilusionante de posicionamiento crítico, otra vez, frente a la arquitectura se ha ido apaciguando, atravesando ahora una etapa más sorda y callada. Para él, evidentemente, está jubilado, ya no vive directamente en la escuela, yo no sé si estamos más callados o tal, pero el hecho de que sea un posicionamiento crítico el que él reivindicaba, yo creo que ahora mismo también está pasando. Por último, hace un recorrido de todos los directores, su texto prácticamente es hablar de un pequeño esquema de cada director que hubo en la escuela, y por último llega al que me parece que termina criticando también un pequeño planteamiento, que es por último el profesor Enrique Solana Suárez, el director que más tiempo que se ha mantenido la gestión, muy ordenada y eficaz, con carácter firme y eficaz, y una trayectoria tranquila y pacificada. La utilización de la palabra pacificada es, yo creo que un resto de la vida que él tuvo aquí dentro de la escuela, donde era la escuela convulsa, donde había situaciones complicadas, y el hecho de valorar la gestión de Quique Solana como un sistema de conseguir la tranquilidad y de haber pacificado, pues es un elogio, pero a la vez también es una forma de que sea pacificado, es decir, ha habido un proceso y tal, por lo tanto es interesante. Hay otro artículo de Eduardo Cáceres Morales, en el que subyace también un recorrido muy interesante. No tiene nada que ver con el de Suso Álvarez, su planteamiento es totalmente distinto, pero que tiene un interés. Dice que la urbanística ha sido interpretada como un proyecto singular a escala grande, porque el área de conocimiento urbanística de la ordenación del territorio ha suprimido la ordenación del territorio de su logo. Es aquello de los partidos que fueron quitando determinados apellidos, pues que parece ser que reclama que la pérdida de eso ha llevado a que la urbanística deje ser lo que él quería con su departamento cuando él era director, y se está convirtiendo en eso, un proyecto singular a escala grande. Es decir, esto se debe igualmente a un déficit de conocimientos de la enseñanza del arquitecto, a pesar de que la carrera sigue estando pensada como generalista y nadie se atreve a separar, por ejemplo, la arquitectura del planeamiento, ni la técnica constructiva del diseño. Por último, va llegando ya a su conclusión y dice que él propondría, a riesgo de no tomar de broma una carrera de arquitectura, a formar a no arquitectos. Yo creo que es una buena idea. Es decir, lo mismo que alguien ha descubierto el diseño gráfico, han planteado otras cosas, yo nunca me he sentido mal porque en mi primer año de carrera dábamos tipografía y diseño de rotulación de letras y tal, porque a mí siempre me sirvió para mucho, es una parte de la arquitectura. Y entonces yo creo que algunos alumnos a lo mejor están descubriendo cosas, por Ignacio, que podían haber descubierto con una componente dentro de las aulas que pudieran ser distintas. Entonces esa idea la saca de otros textos, pero también en especial de visitas que ha hecho, por ejemplo, a Cita Venecia, o en este caso cuando está hablando del Royal Institute of British Architects. Solo se rompa, quiere que en esta carrera, que se rompa la rigidez de una carrera excesivamente reglada y existan unas asignaturas obligatorias y otras alternativas, donde el profesorado instale distintos caminos innovativos en un cambio tan amplio como el que proponemos. Es decir, insisto, sustituir expertos por creadores. Está hablando de una crítica también radical al Plan Bolonia, está radicando una crítica al sistema de la escuela y a la formación. Tenemos un trabajo de un antiguo alumno, Francisco Márquez, de Rosa, que aporta un punto totalmente distinto. Su trabajo parte de una forma muy radical, con una especie de párrafo continuo, uniforme, que dura 3 páginas y pico. Es un texto inagotable, pues si pueden empezar a leer, en el 68 empiezan los primeros días de enero con el nombramiento de Alexandre Dubé como secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, y va avanzando con toda la historia sociopolítica que hay en el planeta, y en el cual, en un punto, dice que el 9 de marzo se decreta la creación de la Escuela Superior de Arquitectura de la forma de la carrera. Sin nada más, porque ya luego habla de Bélgica, Alemania y todos los países. El párrafo es tan continuo que dice, bueno, aquí no vamos a hablar de la escuela ni una raya. Y entonces el texto, una vez acabado ese enorme párrafo, empieza a también decantarse hacia un planteamiento sobre lo que él considera oportuno o no oportuno y cuáles son los objetivos que debería tener la profesión de arquitecto y el trabajo de los propios arquitectos.
y dice que existe una clara influencia entre los acontecimientos a nivel mundial y europeo y la transición a la democracia en España. Aglutinados, movimientos ecologistas, pacifistas. Es una situación que lleva en estos ámbitos geográficos a un pacto explícito entre la clase obrera y el movimiento estudiantil. Fíjense que está hablando de que la situación en la escuela tenía unas componentes. Yo creo que los que somos más mayores, sobre esto, que vivimos aquello, pues podemos reconocernos en todas esas frases. Pero nunca se ha hablado en estos términos, ni en ningún otro libro, ni en este, con el carácter, por llamarlo de alguna manera, ideologizado con tanta contundencia. Por lo tanto, existe esa crítica hacia todo el esfuerzo. Dice que la lucha y el esfuerzo en nuestra escuela de profesores y estudiantes participa y contribuye al avance de la democracia a partir de superar las condiciones realmente existentes en una universidad jerárquica, autoritaria, corporativa y antidemocrática, sin valores éticos y cosas efectivas. Y termina diciendo que hoy, a los 50 años después, ahora sí es posible contribuir desde la profesión de arquitecto a establecer las bases de un cambio de modelo económico, no especulativo, más productivo, que permita a los ciudadanos participar en una mayor medida en las rentas que se generan en nuestro país. Es decir, el texto al final, evidentemente, es una construcción ideológica con una raíz política considerable que ha sido una componente de esta escuela. Ahora mismo no ha aflorado, no ha existido, pero hay gente que la recuerda y la vive así. Eliseta Monzón nos presenta el siguiente trabajo. Es un trabajo compendio porque se refiere prácticamente a los 4 años que ha sido responsable de los viajes que se hacen en la escuela y que inicia el texto con esta cita tan interesante de Luis Moreno Mansilla. Dice que el viaje no es sino la historia que nos plagia. Es muy interesante. Y luego la dilatación de nuestra pupila, la que ilumina el espacio. Esa forma tan sutil y tan sensible, evidentemente, da un vuelco al giro de lo que ha hecho Francisco Márquez, esa componente tan ideologizada, y aquí va esa especie de tranquila reflexión en la cual se disfruta de la arquitectura. Por ello, los viajes que se han hecho a cargo de Eliseta Monzón pues son viajes de estudio para alumnos de arquitectura, los primeros cursos, y presentan un amplio horizonte de descubrimientos. El descubrimiento vuelve a ser lo mismo, es el origen de la crítica, hay que conocer, hay que ver, hay que comparar y evidentemente sacar conclusiones. Una de las cosas más interesantes, que para mí, creo que se pasa evidentemente con todas las citas que solo pongo para que lo vayan leyendo, las imágenes que son obra de la mano y de la mirada. Me parece un texto muy interesante porque vuelve a elogiar desde los grandes creadores de esto, vuelve a poner el depósito de ese aprendizaje directo o indirecto del objeto en sí, del que hablan algunos profesores, luego también como necesidad en la asistencia a las obras y el no solo leer los libros o solo asistir a clase, sino la necesidad de comprobar y ver las cosas directamente. Entonces ese descubrimiento que hablaba Mansilla, evidentemente son obra de la mano y de la mirada. Con la mano se transmite hacia la mano. Y un poco para ir concluyendo, voy a decir que en esas imágenes se muestra el verdadero aprendizaje experimental, el aporte cultural de conocimientos y de libertad que cada viajero ha aprendido, evidentemente. Yo creo que los alumnos cuando viajan, cuando se muestra, cuando vienen cargados de imaginación. Es claramente la diferencia de lo que hay unos alumnos que han estado antes del viaje, que nunca han ido de un viaje de arquitectura, de análisis, de que se dibujan, toman fotos y se van con compañeros exclusivamente a eso, o cuando han pasado ese Ecuador y empiezan a trabajar, tienen un pozo y un sedimento importante. Por lo tanto, el viaje de curso siempre es importante. Francisco Ortega Andrade también nos presenta un texto con una cierta autocrítica, diría yo, lo tenemos delante, en el que desarrolla que ya le ha perdido la cuenta de cuántas veces se ha iniciado la tarea de enjaretar unas líneas que pudieran concluir este volumen conmemorativo de 53 años. En este tema sé que fue convirtiendo en una crítica probablemente equivocada y acumuló bastantes datos poco contrastados. Desembocaba en una visión siempre negativa y no suficientemente argumentada. La reducción en el número de los nuevos alumnos de la carrera, entonces desde esa posición personal de que ha tenido que reflexionar sobre el tema no se sabe cuántas veces, lo ha empezado, lo ha dejado, y al final pues va hacia el alumno, se convierte en el defensor del alumnado básicamente y de gran ilusionador. Yo creo que debería participar en las presentaciones de este cómic Paco, porque yo creo que sirve para ilusionar a nuestros muchachos que están en el futuro metidos en este asunto. Y esa idea de trabajar.
No entiendo una universidad que no se precie sin determinadas titulaciones, entre ellas incluyo a la que capacita a la persona para el más bello oficio de proyectar y construir edificios. Creo que es una metáfora prácticamente impresionante y que ha sido digna de cerrar con broche un libro. Jim Tyler sería el último articulista del grupo, en el que hace un desarrollo muy biográfico. Posiblemente sea el texto más biográfico de los que hay en el libro y al que yo le acompaño en cierta manera. Si yo tuviera que identificarme también, pero no hago un recorrido biográfico, sino de sentimientos biográficos sobre la docencia. Pero por eso he querido llegar a este cambio, un posible cambio, que es, desarrolla su trabajo, como ya han leído aquí, que no hace que empiece a conocer la escuela de arquitectura hasta hace 15 años, por lo tanto es un periodo transitorio incierto, y habla de un alumno con carácter mutante. Eso es muy interesante también, ¿no? Ver cómo el alumno va evolucionando y también ese sentido. Nos desarrolla todo su proceso de formación en Pamplona durante esos años, en la Escuela Superior de Arquitectura de Navarra, con profesores como Javier Carvajal, en los primeros años en la Escuela de Arquitectura. En cuanto a los 8 años que desarrolló en Japón, pues evidentemente nos va hablando de la realización de su máster, de su tesis doctoral, del trabajo en estudios y con la gente que participó y las cosas que hizo. Sigue siendo el ámbito biográfico. Y luego desarrolla 2 trabajos que ha hecho dentro como coordinador, que son los PECs. Los proyectos experimentales, esas semanas de ejercicios, por llamarlo de alguna manera, de convulsión en la escuela, donde todos los alumnos se incorporan a grupos de trabajo, conjuntos y organizados, y para los que desarrolla, por llamarlo de alguna manera, 13 conclusiones que él considera que han sido las principales aportaciones, de las cuales yo voy a extraer, para no cansarles más, solamente que como primera entiende que ese taller supone lo primero, la fusión de las 2 herramientas. La organización del alumnado en formato de taller vertical, entrega telemática diaria, la publicación en YouTube de los trabajos, la presencia de arquitectos de reconocido prestigio y la creación de una imagen de marca. Entonces, esas son las grandes aportaciones sobre las otras. El hecho de que los trabajos no sean un trabajo que se haga y se entrega dentro de 2 meses, sino la aportación diaria, la presencia en YouTube, de forma de compartir internacionalmente los trabajos y tantas cosas. Y luego habla del último trabajo que hizo, que es el Playpens, que más o menos conlleva los mismos gestos, por lo tanto no es necesario. Ahora he producido ese vuelco porque creo que hay un trabajo que era mío, que tendría más vinculación con esta autobiografía que hace él, y introduzco mi propio trabajo y haciendo un pequeño homenaje a una persona interesante que era Andrés Solana. Andrés Solana hizo muchos años de trabajo semidocente de todos nosotros, a fotografiar, preparar las diapositivas, recoger toda la información de la escuela y material que proyectábamos luego nosotros como diapositivas en la escuela, en las clases. Este trabajo forma parte de una colección de fotos de varias series que me hizo de una mano mía o de un ojo mío. Entonces yo he querido homenajearlo de esta manera, introduciendo esas fotos, porque él ya no va a poder escribir ni defender su obra. Y porque mi trabajo, mi exposición se llama El ojo y la mano, 45 de 50. El ojo y la mano hace referencia a todas esas dudas e investigaciones que se hacían con anterior, y el 45 de 50 de que este año es mi 45 años en la escuela de los 50 que tiene, por lo tanto ese es el encaje. Desde ese proceso entiendo que el conocimiento acotado y suficiente y falta de acciones de experiencias, y ello sería un estudio que se hace desde la teoría, mientras que la experiencia surge del tiempo razonado. Esta es la relación ojo-mano que yo estoy intentando llevar adelante y que plantea lo mismo que el viaje, y lo mismo que las otras posibilidades que hemos estado, esa crítica, esa duda sobre cuál es la forma más práctica de llegar a la verdad. El ojo es el que me condujo a diferenciar entre la teoría y su ausencia. Yo en realidad fue lo que vi, lo que me dijo, esto tiene algo que no tiene el otro, y esto debe ser teoría. Y por eso no creo en las cuestiones estilísticas o en parte de estos objetos, aunque sí se pudieran ser el diseño arquitectónico desde la sección proyectual, reinventando la construcción en ladera o el espacio libre más abundante de los reductos no construidos del edificio. Porque el proyecto tiene que empezar a formar parte también de un paisaje, y ese paisaje, que ya no es urbanismo, es identidad periférica, ni zonas residuales, forma parte de los residuos que tiene nuestra propia isla. Las zonas llanas están construidas. En Las Palmas prácticamente no quedan superficies planas,
todo empieza a ser realidad. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que nuestro ojo va a ver la arquitectura de una manera alternativa, la va a ver en proyección diagonal y con los edificios no tapándose unos a otros, sino superpuestos. Entonces, esa forma de ver también me lleva a una especie de conclusión frente a la crisis general que hemos vivido con los cambios de Bolonia, las quejas del profesorado, los cambios en títulos de fines de carrera, las formas de enfocar todas estas cuestiones. Y por eso hago esa reflexión de que en los 45 años que yo estaba, he visto en 64, 75, 2001 y en 2004 planes que ninguno de ellos fue del gusto de las respectivas comunidades universitarias. Estuvimos encerrados, haciendo manifestaciones, buenas y todo. Y aún así entiendo que eso va a seguir pasando en todos los planes que vengan, porque la universidad es crítica. Es decir, hagan el plan que hagan, seremos críticos con ellos, siempre queremos que sea mejor y que sea lineal. Por lo tanto, es un sistema para avanzar. La segunda parte he trasladado a ese ejercicio que he pasado el mío para el formato biográfica y pasar uno de los que estaban en el primer grupo al segundo, y es este. Es una especie de composición coral basada en la iniciativa de Benito García y Juan Manuel Pérez Luzardo, en el que intervienen todas estas otras personas. Esas personas, ellos mismos dicen que continuando una conversación que habían tenido hace 10 años, es decir, en el anterior libro, ellos actúan ahora de otra manera y plantean cómo enfocar el trabajo y qué decisiones tomar para llevar para adelante. Y deciden, en su conclusión, de que son 10 los opinantes, que están entremezclados 5 mujeres y 5 hombres en las islas de la Canaria, y le dice a partes iguales, fruto de la más casual de las casualidades, no buscando una paridad que considerábamos en muchos casos absurda, y edades que van desde los 20 y pico a los 30 y tantos. Es decir, lo que recogen es una serie de opiniones organizadas en una serie de preguntas que ellos plantean. Hay más preguntas, pero no cabrían tantas, y un poco aquí van. El problema es un poco imposible de resumir, porque es que en cada uno de estos apartados hay la opinión de 6 o 8 personas, y cada una es un párrafo. Entonces no hay una forma de hilarlas entre sí para tener una coherencia. Yo he querido entresacar una, y esa una es esta. En cuanto a la parte de la enseñanza, deberíamos de tener más prácticas, más congresos, más visitas a obras, de lo que estábamos hablando con los de hacer. Porque el alumno siempre experimenta de forma vivencial, es mucho más intenso que la clase, la docencia interna. Y dejar un poco de lado el monopolio de proyectos y urbanismo, que reclaman unas paridades distintas. También actualmente las asignaturas de construcción, estructura e instalaciones son un mero complemento de proyectos. Por lo tanto, a proyectar desde la técnica, por lo que al igual que proyectos deberían ser más realistas las estructuras y la construcción, deberían ser más proyectuales. Es decir, está hablando en el fondo de imbricar. Yo creo que no están diciendo que los de proyectos no hagan proyectos, sino que se entiendan también más técnicos y los de técnicas se inserten más en la idea de proyectual. Es decir, se está hablando más de una vinculación de todo el conocimiento, no como asignaturas dispares, sino como formando una unidad entre todas ellas que el alumno identifique de una forma directa desde el principio. Y bueno, en este segundo grupo está el trabajo de Manuel Bote sobre las palmas de sus cortes. En esto yo he querido, como son temas de opinión, para resumirse de forma rápida, les voy a leer un pequeño texto, porque estos trabajos ya tienen otro contenido y había que hablarlo de otra manera. Manuel Bote dice que presenta un trabajo crítico sobre el origen y diseño de las autovías que marcan la historia urbana de la ciudad. La primera es la transformación de la carretera del centro a su paso entre Vegueta y Triana en una vía rápida, y la segunda, la circunvalación. La autovía de Tafira, que arranca y cubre el cauce del barranco de Iguada, la considera una frontera infranqueable entre los barrios, que adquiere tintes dramáticos por la sucesión de cambios de cota, trincheras, taludes y biondas, un conjunto de elementos de tal pobreza de lenguaje que resultan impropios para estar en contacto con el entramado urbano. Respecto a la circunvalación, dice que la presenta como una respuesta a la lógica del tráfico, pero sin relación con la ciudad o el territorio. Sus cortes a pico, túneles, vías de trinchera, producen un paisaje desolado que requiere de un cosito entre los dos lados que han quedado separados. Es decir, se requiere concluir la autovía como obra civil. Tura de Turas, de Manuel Martín Vicente Díaz, es un extracto de un artículo publicado titulado Hábitat y Desarrollo, explorando caminos de innovación educativa en arquitectura y urbanismo.
Partiendo de la experiencia llevada a cabo desde su asignatura Hábitat y Desarrollo, que imparte en esta escuela desde 2001, en consonancia con otras asignaturas sobre habitabilidad que existen en otras escuelas, encauza los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo de sostenibilidad de 2001 y 2015 respectivamente, en la docencia como manera de entablar un diálogo entre la arquitectura y los enfoques sociales que marcan las diferencias entre el arriba y el abajo o el norte y el sur, entre la sociedad del bienestar y el mundo subdesarrollado. Desde el escepticismo que subyace los recortes del bienestar, observan el inicio de una antropocenia, un decrecimiento de ciudades en transición que conllevan una crisis disciplinar sustentada por la sostenibilidad, el reciclaje y la participación ciudadana, donde el arquitecto ha de aparecer como el traductor de los lenguajes de la arquitectura al resto de los ciudadanos y viceversa. En definitiva, el descubrimiento del sur como medio para sobrevivir al tsunami en el que la fe en el progreso indefinido ante el que nos ha colocado la crisis. Reflexiones sobre el patrimonio histórico de Felipe Rojo. Nos presenta es un trabajo que parte de la convicción de que la ciudad es la obra colectiva de una cultura en cuanto escenario del pasado y del presente. Reflexiona sobre el proceso de conocimiento del patrimonio y el enfrentamiento a contracorriente del urbanismo moderno, con el que hubo de acomodarse de acuerdo a un futuro compartido con los vestigios de la ciudad industrial decimonónica. Utiliza las referencias a Chuay, inventor del término patrimonio urbano, para comprender su trabajo era consecuencia para comprender su trabajo era consecuencia del enfoque que tenía presente las necesidades sociales y el desarrollo urbano desde tres perspectivas distintas que convergían en su condición de ingeniero, arquitecto e historiador. También plantea una presumible crisis de la idea de patrimonio reabsorbida por la globalidad. Y finalmente entra a analizar el casco de las Palmas de Gran Canaria y el marco en el que se desenvuelve su conservación. Pablo Ley, en ese texto de Tres Esquinas, enmarcado dentro del proceso de modernización de la ciudad y el desarrollo que tuvo lugar pivotando sobre el plan de Sánchez de León, la construcción de grandes infraestructuras viarias y la incorporación de nuevas tipologías edificatorias como los bloques y las torres, el autor analiza tres proyectos del arquitecto Pedro Masip. Edificio abanico. Desde la formalización de la planta de los apartamentos hace vertebrar un análisis que le lleva a descubrir que la esquina se desdibuja al no construir los contornos de la manzana, ni la arista que corresponde al vértice principal de estas parcelas. En el Hotel Don Juan es el edificio diseñado tras conseguir que se aceptara legalmente como un edificio singular, lo que le permitió construir la torre, y del que entiende que la geometría del polígono de 16 lados abre una relación entre la distribución interior y el diseño del edificio, llegando a incorporar los elementos ornamentales, ligándolos a los materiales y texturas mediante la habilidad que muestra el arquitecto para establecer una relación formal entre la planta y la estructura para después transferirla a la fachada. Ordenación urbana del confitar. En cuanto a obra no construida, entiende que existe una disparidad entre trazado urbano y edificación, que hay un deseo por crear una silueta escalonada y contrastante entre los edificios, y sin duda una vinculación con el paisaje que le sirve de fondo, la isleta. Chano López, disculpe, Sebastián. Disculpa. Hace un correlato de su trabajo desarrollado desde 1978 en la Escuela de Arquitectura, a partir de las observaciones que hace, de que los alumnos proceden de un bachillerato de ciencias y por lo que carecen de un conocimiento de la historia del arte. Para suplir este déficit, desde la asignatura de Teoría e Historia de la Arquitectura, ha propiciado mediante visitas y viajes el acercamiento a una serie de conjuntos, primando el sentido práctico, no solo aquellos ejemplos conocidos en clase, sino otros valorados de distinta manera, de forma crítica, para con ello fomentar el espíritu crítico. Entornos como el entorno de San Antonio Abad, el entorno de la Catedral de Santa Ana, Galdas, La Laguna, así como visitas concertadas con los arquitectos y responsables de otros edificios como la Cueva Pintada, con Celso Martín de Guzmán, Catedral de Santa Ana, con Salvador Fábregas, Convento de Santa Clara, con Botel, y la Catedral de La Laguna, con Márquez. Fuera de campo, Juan Ramírez Guedes. Juan Ramírez plantea esta observación en base a las reflexiones que hace sobre Polisson y Thibaut, y entiende que el espacio fotográfico es el resultado de una selección, de un corte que el fotógrafo opera sobre la realidad, corte que más que segmentar una imagen, plantea la existencia de una realidad oculta, sin la cual no está completa. Para ello habla ahora del espacio formal, lo que hay fuera del campo.
El espacio periférico, con sus infraestructuras, zonas individuales, etc., es el fuera de campo de las ciudades. La ausencia de jerarquías deja patente el contraste entre lo viejo y lo nuevo, lo local y lo universal, lo natural y artificial. En este campo se enmarcan las propuestas del proyecto fin de carrera que hace su taller y que denomina proyectos de intersección. Para ello tiene dos conceptos bases sobre los que trabaja: el paisaje no canónico. Provocar la intersección de dos etapas, el antes y el después, lo fundacional y lo inútil, la exuberancia urbana y la melancolía de los vestigios. Y el antimonumento. Las fotos del Mission de Passai, de estructuras abandonadas, crean imágenes de lugares de incertidumbre, en contraste a los monumentos que rememoran el pasado. En esto solo vislumbra futuro y la presumible idea de formar parte de un proyecto que será un nuevo monumento. Y geomorfología y uso del territorio de Ricardo Soter. La arquitectura parte de concebir una idea, proyectarla y defenderla en consonancia a las materias que se aprenden. Se podría decir que esbozamos un espacio, diseñamos un envolvente y proyectamos una forma. Todo ello nos permite abrir campos nuevos si obviamos ceñirnos estrictamente a la formalización y plantear el interés por gestionar el proceso hasta el producto final, aparte de opinar y escribir sobre la forma. Geomorfología. Gran Canaria, como forma geométrica y su relación con el territorio y la etnografía. Hace un amplio desarrollo sobre esta componente que considera básica para entender el territorio. Y por eso introduce el término isla adentro. Isla adentro, definido por los 4 barrancos que conforman la geometría de la isla: Guiniguada, Guayadeque, Arguinegui y Barranco Hondo. El desglose analítico que hace Barranco Hondo supone todo un esfuerzo para descubrir un espacio que requiere mayor atención desde esta escuela sobre el imponente patrimonio troglodita que contiene en sus hectáreas y barrancos y laderas que hay. Es un espacio nuevo a descubrir, volvemos a recuperar la palabra de descubrimiento que decía el rector, y volver al ojo crítico. A lo mejor tenemos centrado en un determinado punto nuestro foco de atención y, como expone la arquitectura, toda la arquitectura debe ser objeto de tratamiento. Esto sería un poco el resumen. Lamento que haya sido un poco extenso, pero todos los autores merecían ser citados, evidentemente. Gracias. Es un esfuerzo considerable que agradecemos a José Luis, porque hay que leerse todos los escritos de todos los compañeros para luego sacar un resumen que, gracias a la paz que tenemos, podemos hacer. Animarles a que continúen asistiendo a los eventos organizados. Mañana tenemos 2 conferencias, una es del hotel, que es a las 10:30, y luego a las 12:30 la señora Loret vendrá a presentarnos una perspectiva sobre el arquitecto Manolo Martínez, el contexto de la arquitectura. Miguel Martín, en el contexto de la modernidad europea. Entonces, siempre lo hemos tratado desde la perspectiva insular, de la perspectiva del territorio de Canarias y tal, pues yo creo que puede ser muy interesante. Y además no es arquitecto, que siempre es periodista, entonces es un elemento, si bien ha trabajado con arquitectos en el desarrollo de la investigación, ¿no? Pero es un tema interesante. Y el jueves hay una oportunidad. Bueno, primero se presentará, saben que se le ha dado el premio Scarpa al Jardín de Cactus de Lanzarote. Pues va a venir la presidencia de la organización del premio Scarpa, va a estar aquí a las 10 presentando pues las razones por las cuales se le da el premio al Jardín de Cactus. Pues es interesante. Y luego hay 2 espacios posteriormente, uno a las 11:30 y otro a las 12:30, donde participamos todos. Son un lugar de debate. Vamos a debatir primero, que el ponente será Francisco Ortega, que también está con nosotros hoy, que le agradecemos su apoyo en este tema, donde vamos a analizar lo que ha sido la titulación nuestra en el tiempo que ha pasado, contextualizado en el Estado y en nuestra propia escuela, para luego pasar a un segundo bloque donde hablaremos de perspectivas de futuro sobre la titulación. Y va a estar aquí el presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España, también va a estar el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, y va a estar también el vicerrector de título, que ha querido estar para ponerse en el sitio donde va a estar cuando la arquitectura empiece a moverse, porque lo que tenemos ahora es una cosa impresentable, al menos en mi opinión, en el sentido de que hemos perdido hasta nuestra identidad, ¿no? Nos llamamos graduado en no sé qué, no sé cuánto, para luego ser máster en el arquitecto. De hecho, en Madrid, hablando con Manuel Blanco,
están en la línea ya con el Ministerio de rescatar el nombre de arquitecto con nivel MS3, que es máster, etcétera, etcétera. Ya toda esa componente boloñesa irla un poco limpiando, ¿no? Entonces es la oportunidad, pues, de hacer catarsis, ¿no? de quien esté envenenado con Bolonia, pues que pueda darnos salidas también a la situación boloñesa, que como espagueti está bien, pero como un plan de estudio es un poco complejo. Y luego el día, digamos, más potente en el sentido de que es donde hacemos esto, que vienen las autoridades, viene el rector, vienen militares, vienen del cabildo, porque han confirmado todo. No se olvide que el 19 hay elecciones, entonces todos van a hablar, todos van a hablar 5 minutitos, ¿no? Lo digo con respeto, ¿eh? Pero entonces por eso digo que es el día así más institucional. A las 10:30 estará Izaskun Chinchilla, que será una conferencia que ya María Mayo habló un poco de ella en su intervención, que es a las 10:30, y luego a las 2:30 es cuando empezarán a llegar los uniformes y estas cosas. Bueno, ahí tendremos un acto bastante institucional, pero de alguna manera también los simbolismos tienen su papel en el mundo, en nuestro mundo y en el de las emociones que nos quedan en el recuerdo. Entonces también les pido su asistencia, si sabemos que va a estar bien asistido. Luego hay 2 señores, un señor y una señora, se llaman Josué y Marta, que son los que montan el sofá, el tresillo ese, así, con ese olor rancio que tenemos en el patio, y que ellos están captando, pues, a personas, profesores, que den o se sometan a su interrogatorio, aparte de agradecerles el gran trabajo que están haciendo, porque son los invisibles, ¿no? Igual que Dulce, que estaba por allí antes, que es la que está en la administración de la dirección, que es la que les mandan correos, les preparan viajes, etcétera. Pues son personas que están teniendo un esfuerzo que yo creo que también hay que reconocerlo, y por eso aprovecho este momento de intimidad para decirlo. Digo que se sienten en el sofá, que no tengan vergüenza, que ellos son muy educados y les preguntan cosas, se dan opiniones. Yo creo que es interesante para luego hacer, se está publicando, pues está en streaming, y luego vamos a hacer un montaje, pues, editándolo y tal, y puede ser muy divertido, ¿no? Y nada más, me callo ya porque es que me gusta hablar. Que tengan buen mediodía.